Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios desde el púlpito del Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús, Massachusetts. Fuimos creados para vivir en su palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente para toda buena obra. Aprendiendo en el libro de Lucas, así que acompáñame, vamos a viajar hasta Lucas capítulo 5, el tercer evangelio en el Nuevo Testamento, un evangelio escrito para una cultura griega, donde se presenta a Cristo como el hombre ideal, el hombre sin pecado, el hombre que buscaban los griegos en su filosofía. Lucas, el doctor Lucas, se los presenta por mandato de nuestro amado Señor Jesucristo. Lucas capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 27 en adelante. Hoy vamos a ver el llamado de Leví. Lucas capítulo 5, versículo 27 en adelante. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Inclinemos nuestro rostro y pidamos la bendición del cielo. Amado Padre, venimos delante de ti, Señor, sabiendo que tu palabra es bendita, pura. Pero nosotros necesitamos, Señor, que el Espíritu Santo la coloque en nuestro interior y que nos ayude a creer lo que tú dices, lo que tú revelas, y también a obedecer tu palabra, Señor. Porque es allí donde está, Padre amado, la diferencia. Cuando nosotros oímos tu palabra, la creemos y la practicamos, es cuando gozamos, Señor, de la bendición de lo que es tu palabra. Ayúdanos, abre el entendimiento de cada uno de nosotros, enséñanos, muéstranos a Cristo, glorifica a Cristo, Señor, a través de la exposición y a través también de escuchar tu palabra. Te pedimos por Israel, que les concedas paz dentro de los muros de Jerusalén, y ayúdanos, Dios, a proclamar este glorioso evangelio en todo el mundo. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Seguimos en Lucas y continuamos con nuestra serie Jesús Salva. Esta es la parte número 3. El domingo pasado empezamos en ese relato que está antes del llamado de Leví, la sanidad del paralítico, y Jesús, en primer lugar, antes de sanarlo de esa situación, de esa enfermedad que tenía este hombre, le perdonó sus pecados, lo salvó. Y ese es el milagro más grande que todos necesitamos. La Biblia habla de 10 leprosos que se acercaron a Jesús y recibieron su milagro. Pero de los 10 dice que solo uno regresó dando gracias y los otros 9 no volvieron. Todos podemos recibir un milagro físico, inclusive hasta una persona que no es salva puede recibir un milagro. De hecho, todos los días recibimos milagros. Lo que pasa es que no los reconocemos. El aire que respiramos, estar vivo, es un milagro, porque no merecemos estar vivos, merecemos estar muertos por el pecado, porque eso es justo. La paga del pecado es muerte. Sin embargo, nuestro Dios nos ha dado, hermanas y hermanos, su misericordia, y por esa razón no hemos perecido. En una ocasión le llegaron a contar a Jesús un relato de que Herodes
había sacrificado a unos judíos de una forma cruel. Y estaban asombrados los judíos de lo que había pasado. Y él les dijo, ¿ustedes piensan que porque ellos eran más pecadores que ustedes, los trataron de esa manera y por eso perecieron? Les aseguro, dijo Jesús, que si ustedes no se arrepienten de sus pecados, también todos van a perecer. El llamado sigue vigente. Jesús no perdía el tiempo a la necesidad básica que tenemos todos los seres humanos, y es el perdón de nuestros pecados, la cura de la condena por medio de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, estamos aprendiendo acerca de este tema maravilloso, Jesús salva, y luego hicimos una pregunta que antes de ver el beneficio de la salvación tenemos que conocer quién es el que nos salva, cómo nos salva, por qué nos salva, qué fue lo que hizo, de qué nos salva. Todo eso va en este tema. ¿Quién es Jesús? Allí llegamos el domingo pasado y el viernes estuvimos viendo todos sus atributos, atributos incomunicables que lo revelan como lo que Él es. Jesús, hermanas y hermanos, según la Biblia, es Dios, Elohim. Para nosotros es un deleite, pero hoy Cristo, en medio de su iglesia, supuestamente que su iglesia debe de adorarle y debe de celebrar el día de victoria. Hoy es una gran fiesta a nivel mundial, pero no para la iglesia, sino que para Cristo. Esta reunión es para Cristo, para darle honra a Cristo. Él es el objeto de nuestra adoración. El congregarnos no es para recibir, sino es para dar porque ya recibimos todo. Damos de nuestro tiempo. Desde el momento que salimos de la casa ya estamos sacrificando un tiempo para la honra de nuestro Dios. Sacrificamos el exponernos al frío. Hoy amanecimos aquí en esta zona pues con nieve. Y cualquiera pues puede usar como excusa y decir, bueno, ya trabajé 6 días y ahí voy a ir otro día, y se envuelve en la cobija y pasa durmiendo todo el día. Sin embargo, hoy el Señor nos levantó, Él puso el querer como el hacer, y aquí estamos. Porque eso es lo que se supone que los verdaderos cristianos hacemos, venir a celebrar esta gran fiesta, día de resurrección, día que Cristo derrotó el pecado de una vez y para siempre, derrotó la muerte y aseguró una salvación eterna para su pueblo. ¿Cómo no vamos a venir a celebrarlo? ¿Quién más podría hacer eso? Pero al no tener un conocimiento quién es Jesús, y al mirar a Jesús solamente como un salvador y hasta ahí, o como alguien que hace buenas obras, o como un gran profeta, como lo ven los judíos, como lo ven los musulmanes, como un profeta, no va a pasar nada. Pero si nosotros lo miramos de acuerdo como la Biblia lo revela, como el Dios que es, nos vamos a deleitar, celebrar el día del Señor, como se le conoce el domingo. ¿Quién es Jesús? La respuesta es Dios. Mateo 1:23 dice, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Imagínense quién es Jesús, Dios con nosotros. En toda la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis, nosotros encontramos a Jesús. Por ejemplo, cuando usted abre la Biblia, allí en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, allí está Jesús. Y luego usted cierra allá en Apocalipsis, que el Señor viene pronto, allí está Jesús. De Génesis al Apocalipsis está Cristo como lo que Él es, como el Dios. Pero a veces nosotros nos perdemos, incluso a veces cuando leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, predicamos la Biblia. Podemos predicar de la Biblia y a la misma vez no predicar de Jesús. Es un peligro que corremos todos. Podemos venir a esta reunión y a la misma vez no ser Jesús el centro, no ser el todo. Pero aún hay más, hermanas y hermanos, podemos nosotros decir que somos cristianos y a la misma vez no tener a Cristo en nuestra vida. Yo hace poco, no sé, este año creo que prediqué un sermón aquí que le titulé Creyentes sin Cristo. Lo hay muchos en el mundo hoy. Creyentes sin Cristo, ellos creen a su manera lo que la Biblia dice, pero Cristo no es su Señor, Cristo no es su Dios, Cristo no está entronado en sus vidas, Cristo no manda. Sin embargo, nosotros miramos que hasta aún los vientos le obedecen, los peces le obedecen. Los peces Él los llama y vienen corriendo y ahí los pescaron los discípulos, los agarraron.
Pero nosotros, los seres humanos, batallamos. Está supuesto, hermanas y hermanos, que Jesús, el verdadero Jesús, el de la Biblia, que es el yo soy, nos traiga de manera que como el metal viene al imán, el imán lo atrae, así debe de ser Cristo a nosotros. En el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, encontramos cómo Juan nos comparte a Yahweh. Dice: yo soy el pan de vida. En Juan 6:35, yo soy la luz del mundo. En Juan 8:12. En Juan 10:7-9 dice: yo soy la puerta. En Juan 10:11-14 dice: yo soy el buen pastor. En Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. Y en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 15:1-5 dice: yo soy la vid verdadera. ¿Y qué es lo que Juan quiere decirnos en todos esos textos? Bueno, él nos está diciendo que Jesús es el yo soy, el mismo en esencia que se le reveló a Moisés, que lo envió a Moisés a Egipto. En Éxodo capítulo 3 versículo 14 dice: respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Así que, hermanas y hermanos, Jesús es el yo soy. ¿Y qué implica eso? Bueno, ese nombre significa el autoexistente, el que no necesita a nada ni a nadie. Él subsiste por sí mismo, Él es eterno, Él es soberano, Él lo tiene absolutamente todo. Él no necesita nuestra adoración. No, Él tiene millares y millares de ángeles que lo están adorando continuamente. Nosotros somos los que necesitamos a Cristo. Este es el Cristo de la Biblia, mi querido hermano y hermana. No el Cristo inventado que se somete a mis caprichos. Al Cristo que yo lo domino y que yo le doy orden, que yo lo adoro cuando yo quiero adorarlo, en el tiempo que yo quiero. Ese no es el Cristo. Esa es idolatría, porque ese es el Cristo en mi pensamiento. Aquí lo estamos viendo en la Biblia, el Cristo real, el que vino y se humanizó, el ungido, el enviado de Dios, que es su nombre, Yeshua. En hebreo, Yeshua significa el que salva. Su mismo nombre significa el que salva, es decir, que por eso incomoda. Cuando usted dice Jesús, esta semana yo estaba preguntándome, yo decía: Señor, yo quiero entender un poquito más de lo que Jesús dijo, que íbamos a ser aborrecidos por causa de su nombre, no por otra cosa, sino por su nombre. Aborrecidos de todo el mundo. Eso quiere decir de toda clase de cultura, toda clase de personas. Personas educadas, personas no educadas, personas con dinero, personas pobres. Por todo el mundo, dijo Jesús, van a ser aborrecidos. De tal manera que los van a matar. Pero no los van a matar por andar diciendo que creen en mí, sino por mi nombre, porque se parecen a mí, porque me reflejan a mí. No porque dicen que creen en mí, sino porque sus vidas testifican de mí, y eso les va a incomodar. Porque usted verá, hay para allá, en Latinoamérica no hay persecución, no hay enojo. Solo a la gente se ríe, y hay muchos payasos que entretienen a la gente les gusta eso, llenan los estadios. Pero no se enojan, salen alegres, salen entretenidos. Pero se habló de Jesús, pastor. Sí, se habló de Jesús. Pero la gran pregunta es, ¿cuál Jesús es? Porque desde el momento que hablamos de Jesús, estamos hablando del que salva. Pero el que salva ¿a quién? A pecadores. Y hay que decirle a los pecadores que son pecadores. Y si son pecadores, son transgresores de la ley de Dios. Y esa palabra ofende. Decirle pecador a otro es decirle malo, es decirle mentiroso. La palabra pecador resume todos los defectos naturales que tenemos los seres humanos. Al decirle usted pecador a una persona, le está diciendo que es un delincuente, porque ha robado, de una forma u otra, siempre ha robado. Pero el hombre dice: yo no soy ladrón, yo no estoy en la cárcel, nunca he estado en la cárcel. La Biblia dice que todos somos ladrones, le hemos robado la gloria a Dios. Nadie puede cumplir ningún mandamiento. No robarás. Es igual a que honra a tu padre y a tu madre. Ninguno de nosotros hemos podido honrar a padre y madre. Los mandamientos son sagrados, son santos, reflejan el carácter de Dios. Y toda la ley nos crucifica, nos condena. Quedamos convictos delante de Dios. Por eso es que ofende, y por eso los predicadores hoy
traidores de la verdad, ellos van por ahí con su filosofía, porque ellos no están preocupados por salvar almas, ellos están preocupados por hacer números. Eso es lo que ellos buscan. Ellos no están preocupados porque la gente conozca al verdadero Jesús, que es la necesidad básica que tenemos todos urgentemente, porque sin Jesús vamos rumamente al infierno, por más buenos que seamos. Pero este nombre de Jesús, que es dulce, que significa Salvador, el bienestar, la reconciliación para con Dios, desbarata el ego, porque le dice al hombre, eres un miserable, y al decirte, necesitas a Jesús, le estamos diciendo, por mucho dinero que tengas, estás condenado al infierno. Es obvio, cualquiera se va a sacudir y se va a incomodar. La palabra salvar, ¿qué significa salvar? En el hebreo es yasa. Y la idea central de yasa es libertad de aquello que se restringe y ata. Cuando nosotros hablamos de que Jesús salva, Él es el único medio, Él es el Dios hecho hombre, el que tiene el poder para desatar a este hombre cautivo y a esta mujer que está atada. Lo acabamos de cantar en esa sublime gracia. Mis cadenas Él rompió. ¿De dónde cree usted que viene la idea de John Newton, que fue un traficante de esclavos? ¿Usted cree que él, cuando compraba los esclavos y los traía a vender aquí a Estados Unidos, él no miraba aquella masacre, aquel digamos sufrimiento de aquellas personas que venían encadenados? Y él se imaginaba, así estaba yo con el pecado me tenía así esclavizado, verdugo. Y por eso es que esta alabanza, pues Dios la ha honrado, porque habla de esto, de la sublime gracia, que dice que Jesús es más sublime que los cielos, dice la carta a los Hebreos. Hermanas y hermanos, yasa o salvación significa librar, salvar, liberar, salvar de los problemas morales y dar la victoria. Imagínense lo que significa lo que hace Jesús. Esto es sí vale la pena celebrar todos los días. En el griego tenemos la palabra soxo, salvar, y los sustantivos para esta palabra son soter, salvador, salvación. Soterios es el adjetivo, y esta palabra es rica, es una palabra que debe de estar en nuestro vocabulario todos los días. También esta palabra significa ser sano, sanar. Y no está hablando de sanarnos de una enfermedad física, sino que de sanarnos de esa enfermedad mortal, espiritual, porque el pecado. Yo lo he venido preguntando y he venido haciendo esta pregunta: ¿ama usted el cáncer? ¿Quién de aquí levanta la mano y dice yo amo el cáncer? Ni tan siquiera un pagano, y quizás ni tan siquiera un borracho, quizás lo diría, lo pensaría primero antes de decirlo. ¿Sabe por qué? Porque es una enfermedad mortal, que la mayoría de los que estamos aquí hemos tenido alguna experiencia que ha marcado nuestra vida, porque algún ser querido ha fallecido con esa enfermedad. Y con solo escucharla a usted le incomoda. Dice, ¿quién va a amar eso? ¿Qué loco puede decir yo amo el cáncer? Nadie, porque número uno trae aflicción, destruye el cuerpo y mata al hombre. Pues si comparamos el cáncer con el pecado es más terrible que el cáncer. Y entonces, ¿por qué la gente ama el pecado y dicen, vea, que prefieren el pecado? Porque no lo conocen. El cáncer, los científicos, los doctores y los medios de comunicación se han encargado de explicarnos qué es lo que hace, cómo se expande por nuestro cuerpo. Y ahora, por causa de los predicadores traidores, mucha gente no conoce lo que es el problema del pecado. La gente piensa que son cristianos porque, bueno, es parte de la moda. Hay tanta locura hoy, tanta confusión, que los artistas se hacen cristianos, pero ellos se hacen cristianos a su conveniencia, buscando bienestar, porque es la parte que no han alcanzado con su música pagana. Y después, claro, al meterse con una idea errada,
son expulsados, el mismo pecado los expulsa, porque Dios no puede ser burlado, y algunos artistas pues se mueren, y mueren feo, porque esto es sagrado. Cuando hablamos nosotros del cristianismo, estamos hablando del reino espiritual de Dios, donde gobierna Jesús al hombre y a la mujer en su interior. Entonces, este reino es un reino indestructible, eterno, y es un reino de la verdad. Aquí la mentira no tiene cabida. Aquí gobierna el verdadero, el Dios que lo conoce todo, el omnisciente Dios, que aún nosotros no tenemos que hablar cuando Él ya sabe lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Él escudriña los corazones. A ese reino pertenecemos nosotros, y por eso es que cuando nosotros venimos engañados con una creencia falsa, no vamos a perdurar, vamos a colapsar, porque terminaremos cansándonos y aburriéndonos. No va a haber deleite. El cristianismo produce gozo. Jesús produce gozo porque trae perdón a tus pecados, te libera. Estabas encadenado, el pecado tiene encadenado al hombre como un tirano. Lo tiene ahí como Faraón tenía a los judíos en Egipto, que para lo único que los usaba era para hacer ladrillo y pegar piedras y hacer pirámides y hacer sus ciudades. Y no descansaban los judíos, ahí estaban los 7 días a la semana trabajando, no había día de reposo. No valían nada, eran simplemente como una herramienta, pero era beneficioso para el imperio de los egipcios, porque estaba produciendo, trabajaban en el campo, la agricultura. Entonces el pecado es como el faraón, que así tiene al hombre, lo usa, le da placer, pero lo destruye. Y cuando nosotros somos liberados, al igual que los judíos fueron liberados de los egipcios, nosotros venimos de esas cadenas que ahí lo tenía Satanás atado a su merced. Él gobernaba nuestra vida, pero cuando llega Jesús, Él corta esas cadenas y ahora somos libres, ahora tenemos un nuevo amo. Y aquí está la diferencia. Cuando usted ha nacido y conoce a su amo, el que vino a la tierra, le pasa lo que le pasó a Leví en este capítulo 5, versículo 27 en adelante. Aquí tenemos el llamado, y algo que impacta es esta parte, que usted lo ve ahí, en Lucas 5, dice que dejándolo todo, le siguió, no cuestionó. En el versículo 27 Jesús le hace el llamado, dice en Lucas 5, 27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Un publicano, un recaudador de impuestos, un corrupto, la escoria de la sociedad, un traidor de la patria judía, un judío trabajando para sus enemigos. Era un mercenario. Era horrible esa situación. Imagínense un familiar de usted trabajando, digamos, a favor de aquellas personas que lo maltratan, pero no solamente que lo odian, sino que le han matado a sus seres queridos, que lo odian a usted de tal manera que lo quieren desaparecer. Pero imagínese un pariente de usted trabajando para esa gente malvada. ¿Usted cree que no lo va a hacer sentir mal? Claro, si es cristiano, usted no le aborrece a su pariente, usted siente lástima, pero el judío ortodoxo y el judío tradicionalista, pues ellos tenían odio a ese individuo, pero era de su misma gente. Sí, pero era un traidor. Y la avaricia y la codicia pues llevaba a esos hombres a trabajar para sus enemigos. Sin embargo, aquí vemos el llamado a quien se dirige Jesús, a la escoria de la sociedad, y ahí lo dice. Los religiosos comenzaron a incomodarse. Ese es el llamado radical. Sígueme. Ve, aquí no hay, por favor, te suplico, Leví, te voy a dar otro negocio. Vea que no le está diciendo eso Jesús. Sí, sígueme. Y cuando Dios te hace el llamado, Él penetra tu corazón. Y no cuestionas, simplemente te levantas y lo sigues. Ni tan siquiera miras atrás tus negocios. Eso es impactador, ese es el poder de Dios, el llamado eficaz. A eso se le conoce gracia irresistible, que por muchos años pueda que hayas estado peleando y puedas que hayas sido hasta ateo
rebelde contra Dios, pero cuando llega el momento y Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo y te dice, sígueme, te levantas. Incluso si, así como Lázaro, que le dijo a Jesús, Lázaro, ven fuera, y ya hacían 4 días que estaba ahí sepultado, salió de la tumba. Nadie puede resistirse. Esto a mí me impulsa a predicar, porque yo sé que allá afuera esa semilla va a caer en tierra fértil, pero también va a caer junto al camino, va a caer sobre pedregales, va a caer sobre espinos. Pero hay algo, estoy seguro, que el llamado eficaz para las ovejas, para los que fueron escogidos, donde quiera que estén, cuando se les diga correctamente, sigue a Jesús, arrepiéntate de tus pecados. Pero cuando vamos ahí los engañamos, esas personas no siguen a Jesús, sino que siguen a un hombre y se vuelven seguidores de pastores. Cuando ese pastor muere, ellos colapsan. Cuando ese predicador comete adulterio y es expulsado, ellos también fracasan porque ellos no son seguidores de Jesús. Ellos son seguidores de hombres. Ellos son seguidores de ese pastor. Defienden a ese pastor que si alguien hace un comentario se resiente y dice, no, ese hombre habló mal de aquel que me gusta, que me hace reír. Claro, es que es tu payaso. Ese es tu circo, te gusta entretenerte. Jesús no, Jesús pasa por encima de esos payasos y dice, no, aquí es de vida o muerte. ¿Te arrepientes de tus pecados o te vas para el infierno? El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que no, pues que no oiga. Este predicador me gusta, porque tiene carácter y tiene soltura. Este no se vende, este no va temblando, no, este llama las cosas como son, pero es misericordioso, es todo amor, así es. Él sana a los ciegos y Él resucita a los muertos y multiplica los panes y los peces y nunca ha hablado mal de nadie. Este no tiene pecado. Pero a nosotros sí nos dicen, ¿verdad?, que no tenemos amor, que este mensaje, inclusive dentro de los templos, aquí a veces hay personas que quieren manipularnos y decirnos, ay pastor, yo que usted no predicará mucho del infierno, porque le va a dar carrera a las personas. Y entonces, ¿cómo voy a contradecir yo a Jesús si es el que más ha predicado del infierno? Entonces, si yo no predico del infierno y no predico del pecado, estoy desconectado de Jesús. Entonces no necesitamos a Jesús, porque aquí dice, los sanos no necesitan medicina, no necesitan médico. Yo no he venido a llamar a sanos. Si hay alguno que se cree sano, dijo Jesús, yo no he venido a llamar a justos. Yo he venido a buscar y a salvar a pecadores. ¿Cuánto lo creemos? Así que si usted se considera un pecador como yo, usted califica. Un día de esto un hombre me decía, voy a ir al templo para que el Señor bendiga mis planes que tengo para el 2025. Y yo lo volteo a ver, ¿verdad? Y yo digo, ¿a qué vas a ir al templo? Bueno, como muchos dicen que hay que ir a la iglesia para pues, que el Señor bendiga mis proyectos. Yo tengo muchos proyectos para el próximo año. Y otro le dijo, no hombre, tú debes de ir al templo, pero para renunciar a tu pecado. Eso es lo que necesitas, le digo yo. Pero si alguien te engañó y te dijo que tienes que ir a Cristo para que te hagas rico, pues vas a estar en el infierno juntamente con ese que te dijo esa gran mentira. Lo vas a andar buscando. Cristo no ofrece dinero, Cristo no ofrece que tu matrimonio va a ser sin problema. Él no vino para eso, hermanas y hermanos. La esencia, lo que su nombre significa, el que salva a su pueblo. ¿De qué nos salva? Del pecado, hermanas y hermanos. Del pecado, de ese tirano que tiene cautivo al hombre. Aquí lo dice Mateo 1:21. Y aquí lo acabamos de ver en Lucas 5. Hay un gran pecador aquí condenado. Este hombre no tenía perdón para la sociedad, llamado Leví. Era un recaudador de impuestos, un corrupto, un ladrón. Y por ende era un liberal, porque tenía mucho dinero. Usted ve cómo cambian los panoramas. Ahora él no tiene problema con hacer una gran fiesta, un gran banquete hizo. Y llamó a todos los de su calaña. Llamó a todos los de su especie. Toda la escoria de la sociedad los llevó. Ve lo que pasa cuando usted tiene un encuentro con Cristo. Usted quiere que todos dicen, si me perdonó a mí, voy a ir a buscar a aquel otro, a mi compañero que me enseñó a tomarlo. Voy a buscar y le voy a decir que he encontrado el pan como mendigo para que lo pruebe.
para que su vida sea diferente. Este no hace excepción de personas. Por eso me gusta, hermanos y hermanas, hablar de Jesús, porque Jesús es para todo, para los ricos, para los pobres, para los gorditos, para los flacos, para los feos, para los guapos, para los altos, para los bajos, es para todo, para los que saben leer y escribir y para los que no saben ni una letra. Jesús es para todo humano que cree en Él, es el gozo, es la salvación para todo condenado, descendiente de Adán. Prediquémoslo, o prediquémonos a nosotros mismos todos los días, a este Jesús que salva. Nosotros corremos el peligro de pensar que somos salvos y a la misma vez vivir en pecado. Eso es una tragedia y una mentira horrible. Hay personas que defienden el pecado. Y de lo primero que Jesús te salva es del pecado, te libera del pecado. Y Él no te permite que seas esclavo del pecado. Aquí cierro. Los que estamos casados. Usted ama a su esposa. Pero su esposa, digamos, imagine su esposa por un momento le dice, ¿sabes qué? Sí. Tú vete el viernes para la iglesia y yo me voy para la discoteca con mis amigos a bailar. Tú vete el domingo y yo me voy a ir a desayunar con mis amigos. ¿Qué hombre soportaría eso? Y no es que sea un celoso enfermizo. El punto es que ella no le respeta. Ella pasa por encima de usted. Para ella usted no es un hombre. Usted simplemente nada. Porque lo aplasta. Dice que a mí qué me importa lo que tú eres. Esta soy yo y esta es mi vida. Entonces un hombre correcto ni tan siquiera le permite que lo comente la segunda vez. Ni le puede decir, bueno, esa es tu vida, no vamos a tener ningún problema, pero esto no va a funcionar. Hacer tu vida con eso que te van a aceptar eso, hazla, disfrutarla. Pero yo no, hasta allí no llego. Un hombre correcto. O viceversa. Una mujer, vea, que le diga a su esposo, mira, está bien, andate tú para la iglesia y yo me voy a ir con mis amigas, con mis ex. Me han invitado a comer. ¿Qué mujer? Pero bien nosotros queremos que Jesús sí nos acepte. Nosotros sí vamos a deleitarnos en el pecado y queremos que Cristo siga siendo nuestro amado esposo. Qué bajeza la de nosotros, qué ignorancia. Y pensamos que Jesús, si el hombre natural pecador no acepta a esa bajeza de esa mujer que le dice esa claro, a menos que esté borracho y sea un drogadicto, puede aceptar eso. O un vividor, un mantenido que la mujer lo mantiene, pues si ella es la que paga todo. Él no tiene problema, incluso hasta la prostituye, la vende, porque ese es un negocio de él. Pero hablando de un hombre cuerdo, de una mujer en sus 5 sentidos, una mujer normal, un hombre normal, no va a aceptar tal bajeza. Ahora, ¿cómo nosotros, hermanas y hermanos, si somos naturales, pecadores hasta la médula, que no aceptamos tal cosa, el Dios santo, el Jesús sagrado, que murió en una cruz, recibiendo la ira del Padre, y fue aplastado, agonizó, fue sepultado 3 días y 3 noches, ¿cómo va a soportar la bajeza de alguien así? Ese no es el Jesús, ese es el Jesús inventado por el hombre, que quiere que Jesús lo bendiga, que lo salve, pero es esclavo de su pecado. Entonces, ese hombre va directo al infierno pensando que es salvo, pero salvo por un Jesús que no es santo y que no es Dios, porque no le exige nada. Jesús salva, te libera del pecado y te hace libre del pecado, y por ende vas a aborrecer el pecado porque Él murió, tu pecado lo llevó a la cruz, lo flageló. ¿Y cómo vas a amar aquello? Por eso te decía, vas a amar al cáncer que ha matado a un pariente, que ha matado a tu madre, que ha matado a tu padre, que ha matado a un hijo, una hija, que ha matado a tu esposa, a tu esposo, que ha matado a un amigo, que mató a alguien. Te llevas una cicatriz por dentro que cuando te recuerdas te hiere. Lo mismo debe de pasarle a un verdadero cristiano. Jesús me salvó, Él es Dios, Él vino de la eternidad, se hizo hombre, allí vivió, allí nació en un pesebre. ¿Cómo yo puedo pagarle así a este amado mi Señor y Salvador? ¿Cómo voy a ser un miserable que me voy a ir a deleitar al pecado? Yo tengo que pelear con todo aquello que lo llevó a la cruz a mi Señor y Salvador, y debo de renunciar a esa basura
porque Él lo dio todo y no debe ser gravoso, no es una carga, es un deleite saber que alguien tan puro haya dado todo por mí cuando nadie daba nada. Ese es el engaño, hermana. Por eso es que es necesario aprender acerca de Jesús salva. Leví no siguió siendo el mismo recaudador de impuestos. No siguió siendo el mismo corrupto. Dejó la corrupción. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un encuentro con Cristo, entras en otra dimensión, entras en el proceso de la santificación. Él te va transformando. Y la meta de todos nosotros es reflejar a Cristo con nuestro propio carácter. Y esa es la meta del Espíritu Santo. Jesús salva. ¿De qué nos salva? Del pecado. Pero no para que sigamos en pecado, sino para que lo abandonemos. Porque el pecado destruye. Oramos. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.